por donde hay tanta necesidad. Hay mucha necesidad, mis hermanos. Mucha necesidad, y por donde vamos, vemos esa necesidad. Quiero que miren un video. Quiero ver si lo tenemos listo. Bájale un poquito el volumen. La sinfonía número 45 en fa sostenido menor. Esta sinfonía es conocida como Sinfonía de los Adioses. Una sinfonía del austriaco Joseph Haydn, que fue compuesta en 1772. Fue escrita para el jefe de Haydn, el príncipe Nicolás Esterházy, durante una estancia en la casa de verano del príncipe. Y se los puse porque tiene una característica muy especial, y ustedes la van a ir viendo a medida que se va a desarrollar. Los Adioses esta sinfonía busca dar a entender que los músicos se están despidiendo y que ya no quieren estar ahí. Haydn era el maestro de capilla del príncipe Esterházy y responsable de todos esos músicos. En el verano, los príncipes se iban a sus casas veraniegas, a sus palacios, a disfrutar de esa época tan bonita, tan especial, pero se llevaban a todo el séquito de servidores, y entre ellos estaban los músicos, porque llevaban amigos para entretenerse, para divertirse, y los músicos tenían que estar tocando en esas reuniones. Ese verano de esa época, de esa fecha, 1772, fue muy especial, porque fue un verano muy bonito, muy alegre, muy atractivo, y el príncipe decidió alargar su estancia en su palacio, más del tiempo que normalmente lo hacía. Los músicos empezaron a incomodarse y a exigirle a Haydn que hiciera algo. Ellos estaban separados de hace mucho tiempo de su familia, de sus hijos, y ya no aguantaban estar ahí, pues ya había pasado mucho tiempo. Y aparece la genialidad de Haydn y escribe la Sinfonía 45 en fa sostenido menor. Los músicos saben que el fa sostenido, y si es menor, es una tonalidad complicada, no fácil de tocar. Él decidió hacerlo precisamente porque no era fácil, y escribió estructuras, ritmos complicados, no muy fáciles, ni tampoco muy perceptibles para entenderle muy bien. Los movimientos se van sucediendo, y si ustedes vieron, los músicos se fueron yendo, hasta que quedaron nada más dos, el violín primero y el violín segundo. Y se fue el violín segundo y quedó sobre el violín primero. Y cada uno que iba saliendo iba apagando una velita. Y se levantó el violín primero, apagó su vela y se fue. El príncipe entendió: los músicos se quieren ir, están cansados. Yo quiero hablarles hoy de un tema que he titulado "Hagamos insurrección para tener resurrección". Hagamos insurrección para tener resurrección. Los músicos del príncipe Esterházy estaban cansados, estaban agotados, ya no querían estar en ese palacio, querían estar con su familia, pero ¿cómo se iban si el rey no se iba? Y Haydn no se atrevía tampoco a decirle al rey: hey rey, ya queremos irnos, porque podía perder su trabajo, pero también lo podían meter en un calabozo. El rey era autoridad completa, el príncipe era autoridad completa. Entonces Haydn decide hacer una insurrección creativa, inteligente, y compone esta pieza musical.
El mensaje fue dado y el mensaje fue comprendido. Y el mensaje tuvo éxito. Jesucristo hizo insurrección para que se diera una resurrección no solo personal, sino se diera una resurrección de la fe, de la esperanza, del amor. Y yo quiero que vayamos a un pasaje que es un pasaje impresionante. Poco lo estudiamos y poco lo comentamos. Les voy a invitar que busquen Mateo, por favor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a buscar el verso 34. Mateo 10, verso 34. ¿Cuál es el título de ese pasaje que ustedes tienen ahí? En la versión Reina Valera. Jesús causa división. ¿No cree que ese título es un título un poco subversivo, insurrecto? Jesús causa división. ¿Qué pasa con las personas que causan división? ¿Qué pasa con las personas que siempre le encuentran un pero a las cosas, un problema, una dificultad? ¿Generan alegría? ¿Generan aplausos? ¿Generan sonrisas? Miren, normalmente es lo contrario. Ahora, Jesucristo no era un rebelde sin causa. Jesucristo era un rebelde con causa. Y vamos a ver lo que dice ese pasaje. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual, que es un poquito más cercana a nuestro lenguaje. Y usted puede llevar la lectura ahí y vaya escuchando. Jesús advierte a sus discípulos, tiene como título, verso 34. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de la suegra. Para eso no era necesario que él viniera, ¿verdad? Eso ya estaba dado. Pero lo demás sí. Verso 36. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. ¿No les parece que este pasaje es un pasaje complicado? Los papás que están aquí, los papás que estamos aquí, ¿cuántos de los papás nos gusta ese pasaje que Jesucristo dice: hey, yo vine a poner en pleito al hijo con el papá? Vamos a ver quiénes están aquí hijos con el papá. Solo miro a uno, nada más. ¿Está tu papá? No está. No. Solo hay uno. Ok, no es muy agradable, ¿va, mi hermano Juan Ramón? No, para nada, yo me pongo en ese plano, ¿verdad? Nada de agradable. A la hija contra la mamá. Vamos a ver quiénes están aquí, qué hija. Ya está, allá está, y aquí está la mamá enfrente. Es agradable que le digan poner en pleito Rosa María. Es agradable, ¿ah? Pero a veces es ¿verdad? Así como... allá está la pareja también. Mis hermanos, miren, no es un mensaje fácil. Mi hermana Lesbia y Rubén, que están aquí, tienen hija e hijos. ¿Es agradable escuchar eso? No, los papás quisiéramos tener concordia. Ahora, ¿nos está diciendo literalmente eso o nos está diciendo algo más profundo? Algo más profundo. La palabra insurrección, que es la palabra clave aquí,
Nos dice el diccionario que es un movimiento espontáneo de protesta, un movimiento espontáneo que surge por naturalidad para protestar, que suele surgir como una reacción a una acción que se considera contraria a los intereses de quienes se rebelan. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales, por cuestiones educativas, cuando éramos estudiantes, más de alguna vez nos rebelamos contra algo, así es. Y más de alguna vez hicimos un acto de insurrección. Fue espontáneo. Y algunas veces lo pagamos caro, ¿verdad? Pero a todos nos ha sucedido. Viene Jesucristo y mire qué interesante. En este pasaje viene y dice algo que parece que es contradictorio con el mensaje del Evangelio. Hey, no he venido a traer paz. No he venido. Jesucristo, ¿qué pasa? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y todo ese mensaje hermoso, ¿verdad? La paz sea contigo, la paz. Y démonos el abrazo de paz. Y viene Jesucristo. ¿Qué les pasa? Yo no vine a traer paz. Yo vine a ponerlos en guerra, a complicarles la vida. Dice, Señor, si ya la tengo suficientemente complicada. Te equivocas, eso creías. ¿Qué mensaje nos está dando Jesucristo que rompe un esquema, rompe un paradigma, rompe una estructura en la cual nos hemos acomodado de manera muy agradable, muy bonita? ¿Qué está diciendo Jesucristo? La insurrección puede ser el primer paso hacia una iniciativa más organizada que tiene por nombre rebelión. Rebelión. Los pueblos empiezan a hacer insurrección. Insurrección por esto, insurrección por el otro, por aquello. Pero cuando menos se acuerdan, esa insurrección está agarrando cuerpo para convertirse en una rebelión. Primero, vemos caravanas de personas yéndose. Caravanas que primero eran hombres, después eran mujeres, después familias enteras donde hay niños, ancianos, yéndose. Y es un acto espontáneo porque no hay trabajo, no tengo esto, me están corriendo, me están amenazando y espontáneamente me voy. Pero eso como que tiene sus altos y bajos, si logramos controlarlo. De ahí aparece otra insurrección de los maestros y los médicos cuando miran que vamos a quedar sin salud, vamos a quedar sin educación. Y empieza un proceso entonces de insurrección. Después aparece una insurrección porque no hay agua y las fuentes de agua están siendo destruidas, están siendo concesionadas. Y esos efectos de insurrección como que van creando en el pueblo un basta, un hasta allá. Y se empieza a crear una revolución. Pero eso es en el plano macro. Pero también hay un plano micro, familiar, individual. Esa relación que se ha ido dañando, que se ha ido golpeando, que se ha ido deteriorando. Y ya reventó un problemita por acá, ya reventó otro por allá y reventó otro por allá. De repente se está dando una rebelión que puede tener consecuencias muy delicadas. Jesucristo vino y empieza a dar un mensaje interesante. ¿Sabe usted que el término que es antónimo a insurrección es sumisión? En vez de insurrección está la sumisión.
Y cuando los pueblos reciben golpes y golpes y golpes y se someten y se someten y se someten, se está generando una bomba de tiempo. Se está generando una bomba que puede reventar de una manera muy peligrosa. Y los seres humanos, cuando recibimos presión y golpes y ofensas y nos sometemos, puede darse una rebelión individual muy peligrosa en ese hogar, en ese matrimonio, en ese trabajo, en esa iglesia, en esa comunidad. Hay una obra clásica de Félix Lope de Vega, autor español del siglo de oro, que se llama Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna era un pueblo muy tranquilo, donde las fuentes corrían, donde las flores crecían, donde las mujeres y los hombres se llevaban bien y los jóvenes iban al río a enamorar a la muchacha y todo lo demás. Un día llegó el comendador. El comendador era un hombre cruel, déspota, que no tenía ningún respeto por nadie ni por nada, y empezó a hacer todo tipo de truanerías en el pueblo. Se robaba a las mujeres, las violaba, robaba las tierras de los campesinos, la producción, y la gente se sometía y se sometía y se sometía, por el comendador era el representante del rey. Un día, una mujer llamada Laurencia se iba a casar con su prometido, que se llamaba Frondoso. Fueron a la iglesia con toda la fiesta. El papá era el alcalde, con toda la fiesta preparada. Y cuando iban a hacer sus votos, llegó el comendador con sus soldados y la tomó por la fuerza y se la llevó. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a enfrentarlo. 2 días después, Laurencia apareció en las calles de Fuente Ovejuna con sus ropas rotas, su pelo desgreñado, con moretes en su cuerpo, y la gente solo la miraba. Y Laurencia se dirigió a la casa de su papá. Ahí estaban reunidas las autoridades del pueblo, escondidas. Y Laurencia llegó y les dijo: no me ha dolido tanto lo que el comendador me ha hecho como la cobardía de ustedes. Ni mi propio padre me defendió. Ustedes parecen gallinas y no hombres, les dijo. Y levantó todo un discurso, a tal punto que aquellos hombres sintieron que no habían hecho lo que tenían que haber hecho. Y se levantaron en rebelión, mujeres, hombres y niños, y fueron al palacio del comendador, y no hubo ejército que los detuviera. Y llegaron donde estaba el comendador y le cortaron la cabeza y la pusieron en una asta fuera del palacio. Pero el comendador era el representante del rey. Cuando el rey se dio cuenta lo que habían hecho, dijo el rey: tenemos que escarmentar a esta gente, porque no se puede asesinar al representante del rey. Y mandó a sus representantes al pueblo a averiguar quién lo había hecho. Y agarraron a muchos, los interrogaron, los torturaron, y la respuesta fue siempre la misma. Les preguntaban: ¿quién mató al comendador? Y respondían: Fuente Ovejuna, señor. El pueblo se rebeló. Viene el Señor y nos da un mensaje diciendo: ¡hey, rebélense! ¡Rebélense! Hagan insurrección frente a tanta maldad, frente a tanta crueldad, frente a tanta corrupción. Eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Y viene y dice: yo no vengo a traerles paz,
Verso 34. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en el mundo. Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos que viene periodos difíciles para ellos, para sus seguidores. Viene y dice: no he venido a traer paz, sino pleito y dificultad. ¿Lo entienden? Aquellos que creyeron que la iglesia venía para acomodarse, para estar tranquila, feliz, alegre, y que no hay problema, y que nos sometemos, nos humillamos, porque eso es lo que Dios quiere. Jesucristo está diciendo aquí: no, te equivocas, te equivocas. De ninguna manera he puesto una iglesia que va a ser luz y va a ser sal, creyendo que escondidita, guardadita, como decía Leslie en su mensaje, la sal en el salero, ahí sin salir, vamos a poder hacer algo. No, no, para nada les dice. Les da una advertencia bien clara. Les advierte que ser seguidor de Él es enfrentar conflictos, enfrentar dificultades, enfrentar problemas. Jesucristo les está diciendo: les traigo un evangelio de insurrección. Les traigo un evangelio subversivo, nada acomodado. Les traigo un evangelio que incomoda y que produce molestias. Jesucristo está diciendo en este pasaje, y usted puede releerlo nuevamente: mi evangelio no encaja con moldes religiosos. Mi evangelio no encaja con moldes ideológicos. No encaja con políticos, moldes políticos o moldes económicos. Cada vez que ustedes como cristianos quieran someter mi evangelio a eso, mi evangelio se rebelará. Mi evangelio los descalificará, porque mi evangelio no puede ser domesticado. Es interesante cómo Jesucristo golpea la cultura, golpea las estructuras sociales, pero más interesante es cómo nosotros desconocemos el evangelio de Jesucristo. Lo desconocemos porque hemos creído más en el evangelio de una sociedad sometida y sumisa que en el evangelio de un Jesucristo insurrecto y subversivo. Luego pasamos al verso 35. Dice: he venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Póngale atención. Jesucristo advierte que los padecimientos que los cristianos enfrentaremos solo son comparables con el amor quebrantado dentro de una familia. Jesucristo no estaba diciendo que aborrecieran a su padre, que aborrecieran a su madre, que se hicieran enemigos. Estaba diciendo: mi evangelio es tan demandante que es como que yo les dijera que se hicieran enemigos de sus padres. Eso es lo que está diciendo. Cuando Jesucristo viene y encuentra a una persona que estaba trabajando con los bueyes y lo llama, viene y le dice: mira, Señor, solo espera que entierre a mi padre. Le dice: y después te sigo. Y Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Le estaba diciendo: yo no te estoy llamando para una labor de muerte, te estoy llamando para una labor de vida. Prácticamente le está diciendo: no me interesa tus compromisos, no me interesan tus proyectos, me interesa que te definas si estás claro con este evangelio. Mire, es una palabra fuertísima, sumamente fuerte, durísima. Cuando dice: lo que yo te estoy pidiendo es como si yo te pidiera que odiaras a tus padres. Así es el compromiso que te estoy pidiendo. Si lo analizamos, mis hermanos, pocas veces hemos visto relatos en la historia de un compromiso tan profundo y tan fuerte. En ese verso 35,
Jesucristo les está diciendo, para enfrentar y vencer los pleitos y dificultades que tendrán que enfrentar, se requerirán armas tan poderosas como el amor, la solidaridad, la unidad, armas que solo pueden ser reflejadas en un contexto de familia. ¿Hay mayor amor que el que nosotros le profesamos a nuestros hijos, padres? Padres que estamos aquí, ¿hay mayor amor que el que le profesamos a nuestros hijos? ¿Hay mayor sacrificio que el que hacemos o estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? ¿Verdad que no? Y Jesucristo dice, ok, ese amor, esa unidad, esa entrega que ustedes tienen por su familia, no es nada para el amor, la entrega y la unidad que tienen que tener en el Evangelio que yo les estoy predicando. Luego pasamos al verso 36 y dice, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en sus propias casas. ¿Quiénes son las personas que más queremos? Nuestra familia. Nuestra familia. Jesucristo entonces dice, dentro de las batallas que ustedes librarán, esas personas que ustedes consideran las personas que más aman, no significan nada, absolutamente, frente a las demandas que yo les voy a hacer. Esas personas por quienes ustedes dicen que darían la vida, verdaderamente no significan nada frente a las demandas que yo voy a hacer. Cuando nosotros vemos que en la historia del Evangelio, la historia de la iglesia, hubo hombres y mujeres que ofrendaron su vida. Hubo hombres y mujeres que tuvieron que negarse a sus gustos, a sus deseos y padecer torturas, padecer muerte, padecer destierro. Si leemos Hebreos, ahí encontramos un pasaje que nos dice que no somos dignos de esos hombres y mujeres, que tuvieron que huir por los desiertos, dice, que tuvieron que pasar hambres, frío, despojo, porque creyeron que tenían una esperanza más allá. Y Jesucristo viene y les está diciendo precisamente, si ustedes creen que aún esa persona que está dentro de su familia, de quien esperan tanto amor y a quien aman tanto, es lo máximo, se equivocan. Hay algo todavía más valioso y más poderoso. Esas personas, si comparamos el amor de Cristo con el amor que ellos nos profesan, es como decir, comparar el amor que te tiene un padre con el amor que te tiene un enemigo. ¿Podríamos, mis hermanos, comparar el amor que un padre le tiene a un hijo con el amor que un enemigo le puede tener a ese hijo? Pastor, no sea ridículo, dirían. Bueno, Jesucristo está diciendo eso. Si ustedes creen que el amor que sus padres les tienen es lo máximo, si lo comparan con el amor que yo les tengo, es como que sus padres fueran enemigos de ustedes. Por eso está diciendo, lo que yo les pido, lo que yo les digo, tiene un peso mucho mayor que lo que les pueda decir a ustedes cualquier otra persona
Pablo ejemplificaba esto en Filipenses 3:8 y lo decía de esta manera: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Entiende usted esa palabra basura? Muchas veces lo hemos comentado, que la palabra que usa Pablo ahí eran los trapos que las mujeres usaban para limpiarse cuando les viene la menstruación. Decía Pablo, esos trapos con sangre que usa la mujer, así considero yo todo lo bueno que he tenido. Pablo, doctor en leyes, fariseo de fariseo, con ciudadanía romana, etcétera. Dice Pablo, todo eso es basura por el evangelio de Jesucristo. Esa es la visión que Jesucristo viene y nos está dando. Y nos está diciendo, hey, no se equivoquen, cristianos. El evangelio que les traigo es un evangelio que trasciende enormemente lo que ustedes se puedan imaginar, lo que ustedes puedan pensar. Todos esos proyectos que ustedes tienen, todas esas visiones, todas esas gustos, mi evangelio lo trasciende enormemente. Y dice en el verso 37, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Es una palabra fuerte, fuerte. Si ustedes prefieren a sus esposos, si ustedes prefieren a sus esposas, si ustedes prefieren lo que ustedes prefieran más que a mí, no merecen ser míos, dice. No merecen ser míos. Es extremo. Jesucristo está poniendo a sus seguidores en un escenario inimaginable. Diciéndoles el evangelio es extremo. Pareciera en este caso que Cristo quisiera desanimar a sus discípulos, a estos que le siguen, pero en realidad lo que les está diciendo es cuánto vale el evangelio. Una cosa, un objeto valioso, un objeto especial, único, tiene un valor único también, y tiene un valor enorme. Jesucristo les está diciendo eso precisamente. Les está diciendo que ese evangelio no es cualquier cosa y que no deben de tomarlo como una moda, que no deben de tomarlo como una religión más, como una filosofía más o como una ideología más. ¿Por qué les decía Jesucristo eso? Porque habían muchos profetas, habían muchos maestros que llegaban y daban un evangelio o daban una doctrina diferente, y los discípulos, no en este caso de Jesucristo, pero los discípulos que tenían, llegaban donde ese maestro, ¡wow! ¡Qué bueno! Pero de repente aparecía otro con una ideología más bonita. Se iban, mire, corriendo, y ahí iban donde el otro maestro. Pero aparecía otro con milagros, porque no solo Jesucristo hacía milagros, y esos discípulos se iban detrás del otro. Y Jesucristo viene y les dice, ahí no se equivoquen. No se equivoquen. Yo no soy de esos que andan ofreciendo una moda, que andan ofreciendo una nueva religión, que andan ofreciendo una nueva filosofía. No, no, no. Mi evangelio no es eso. Mi evangelio es radical. Mi evangelio es de insurrección, sumamente fuerte. Y lo pongo en esta imagen. Algunos ya hemos pasado por ahí, otros lo van a pasar algún día. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron a enamorar a su esposa, los que estamos casados aquí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Y empezamos y le ofrecimos y le dijimos, y bueno.
Pero la chica le dijo, mire, la verdad es que sí, usted me gusta y me cae bien, ¿verdad? Pero yo quiero algo serio, le dice. Y ya usted dijo, algo serio. ¿Y qué tan serio? No, yo puedo andar con usted si se casa conmigo. Tiene dos opciones. Lograr que la chica le diga sí, pero usted se compromete a casarse. O no casarse y nos vemos. Los que nos casamos dijimos, échele ganas, vamos. ¿Ah? Vamos a ver, pues. ¿Estás seguro? 100%, decimos. Usted no me conoce. Mire, Jesucristo de esa manera jocosa, pero así se los está poniendo. Le está diciendo, ¿lo quieres todo? Sí, entrégalo todo. ¿Quieres lo mejor? Sí, paga lo mejor. Y pasa al verso 38 y dice, y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Jesucristo ha elegido a los 12 que andarán con Él. Si ustedes miran en el inicio de ese capítulo 10, dice la elección de los 12. Jesucristo ha elegido a esos 12 y ahora con toda sinceridad les habla del costo que implica seguirle y ser sus discípulos. Claramente les hace saber que los ha seleccionado y llamado para que lleven adelante un peso similar a una cruz. Ahora, ¿a cuál cruz? Mire, siempre hacen chistes sobre eso de la cruz y dicen que las señoras dicen, es mi marido, ¿eh? No, y dicen que el marido dice, es la doña, ¿eh? No, Jesucristo tenía bien claro el concepto de la cruz y los discípulos tenían bien claro el concepto de la cruz. Cuando Jesucristo nace, aproximadamente el Imperio Romano ha crucificado 7,000 personas. Una vez de una sola crucificó 2,000 y los puso en toda la calle para que la gente lo viera. Para que la gente lo viera y no se atreviera a hacer insurrección, mucho menos rebelión. Jesucristo lo había visto desde niño eso, cómo crucificaban a aquellos hombres y cómo los dejaban ahí pudriéndose. ¿Se imagina? 2,000 personas puestas ahí. Cuando esas personas empiezan a pudrirse, ya se imagina cómo huele, ¿verdad? Y ya se imagina aquellas personas viendo esos crucificados ahí. ¿Usted cree que alguien tenía ganas de insurreccionarse? Viene Jesucristo y les dice, eso exactamente es lo que yo les estoy pidiendo. ¿Están listos de llegar hasta ahí? Yo les aseguro que los discípulos en ese momento se les vino esa imagen y muchos dijeron, no sé si hasta ahí puedo llegar. No sé si hasta ahí puedo llegar. Verso 39. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa de mí, la van a ganar. Jesucristo concluye con un verso estrella, con una frase de oro, con las palabras de más insurrección que alguien haya pronunciado. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, hermanos, los cristianos no hemos venido a este mundo a ganar nada. Hemos venido a perderlo todo por amor de Dios y por amor del prójimo y para hallarle a Él. No hemos venido a perderlo todo por una vida efímera, pequeña y confusa. Hemos venido a darlo todo por una vida buena, agradable y perfecta. Jesucristo sabía que Él iba a morir, pero sabía también que iba a resucitar. Y por eso necesitaba que sus seguidores estuvieran claros en ese mensaje de insurrección, para que también pudieran resucitar.
¿Qué necesitamos, mis hermanos, resucitar en este país? ¿Qué necesitamos que resucite en nuestra familia? ¿Qué necesitamos que resucite en nuestra pareja? ¿Qué necesitamos que resucite entre padres e hijos de esta iglesia? ¿Qué necesitamos que resucite? Miren, no va a resucitar con acciones cómodas, con acciones fáciles, solo con insurrección de la buena, de la verdadera, de la que mueve las estructuras, de la que exige. Solo así va a resucitar. Pero está en usted y en mí tomar esa decisión. Oremos. Gracias te damos, Padre. Tú conoces nuestra vida y sabes que necesitamos resucitar. Ayúdanos a entender qué insurrección tenemos que hacer personalmente, individualmente y como familia. Ayúdanos a entender como iglesia qué insurrección tenemos que provocar en la vida de cada persona y en la vida de este país, para que haya resurrección de la fe, de la alegría, del amor, de la justicia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.